El hablar de la temperatura normalmente se asocia a sensaciones de calor, de frío. Es normal decir, loco, hace mucho calor, cuando sentimos una temperatura alta. O, viejo, abrígate porque hace mucho frío, cuando la sensación de temperatura es muy baja. Pero termodinámicamente hablando, no es correcto decir que la temperatura es solamente una propiedad de la materia que se asocia con la sensación de calor, de frío. O bueno, más que incorrecto, es muy simple y no nos dice exactamente qué es la temperatura. Para entender un poquito qué es la temperatura, vamos a hacer una analogía. Supongamos que nos encontramos en un lugar calmado y no hacemos absolutamente nada. Hagamos la suposición de que no nos está pegando el sol y simplemente sentimos cómo fluye el aire alrededor de nosotros. Ahora supongamos que de un momento a otro se nos da por empezar a saltar, o a movernos, o a hacer ejercicio, lo que quieras. Sentirás cómo poco a poco empiezas a sudar, o te sentirás un poco caliente, en el buen sentido. Pues bueno, algo así pasa con las moléculas, que provocan esto que nosotros llamamos temperatura. Consideremos un sistema cualquiera, y supongamos que dentro de este sistema, dentro de esto que tenemos aquí, vamos a hacer un super zoom. Un zoom tan grande de tal manera que podamos ver las moléculas, lo que está pasando dentro de este relajito. Si consideramos un elemento sólido, por ejemplo, notaremos que nos encontraremos ante moléculas uniformemente distribuidas que se encontrarán unidas entre sí por medio de estos resortitos. Si contáramos, por ejemplo, con un líquido, estas moléculas se encontrarán un poquito más dispersas. De igual manera podrían contar con estas fuerzas que hacen que se junten, pero estas fuerzas no sean muy fuertes. Por lo tanto, estas moléculas cada una andará casi por su lado. Y finalmente, solamente para entender un poquito más, cuando hablamos de un gas, normalmente las moléculas se encuentran aún más separadas, aún más que cuando hablamos de un líquido. Y es aún más difícil que las moléculas de gas vuelvan a unirse. Es por eso que vemos que cuando soltamos un gas, este solamente se expande. Ahora, así como nosotros mismos, cuando estas moléculas empiezan a sufrir movimientos, ya sea desplazamientos de un lado a otro, como en estos casos, o vibraciones, como normalmente ocurren en los sólidos, crean lo que nosotros normalmente conocemos como energía cinética. Ya que, como sabemos, la energía cinética está muy relacionada con el movimiento o la velocidad de un objeto. E incluso se menciona que también cuenta con energía potencial, ya que siempre desde un punto o un eje de referencia se contará con esta energía. Ahora, si todas las moléculas cuentan con estas dos energías, en conjunto están conformando lo que conocemos como la energía interna con la que cuenta este sistema. Y esta, desde el punto de vista molecular o desde el punto de vista de la termodinámica, normalmente le cambiamos el nombre a energía térmica, ya que, digámoslo así, es una fuerza impulsora para que se lleve a cabo la transferencia de calor. Todas estas moléculas, cuando empiezan a sufrir en conjunto movimiento, empiezan a emanar lo que conocemos normalmente como calor o energía calorífica, como algunas personas le dicen. En el caso de los sólidos, que las moléculas están un poquito más juntas, la velocidad que se tomará en cuenta será la de vibración, ya que al estar todas amarradas entre sí, digámoslo así, cuando la temperatura aumenta es cuando empiezan a vibrar. En el caso de un líquido o de un gas, se dice que en conjunto empieza a existir esa transferencia de calor cuando las moléculas empiezan a moverse a velocidades altas. Si consideramos, por ejemplo, cierta cantidad de agua, pero que esta además se encuentre hirviendo, e hiciéramos un hiperzoom para ver qué es lo que está pasando dentro de ella, observaríamos cómo las moléculas que se encuentran dentro del agua se mueven a una velocidad alta. Mientras que si por otro lado consideramos un bloque de hielo y nuevamente hiciéramos un zoom en alguna parte del sistema, observaríamos que las moléculas que conforman esta partecita del hielo que analizamos se encontrarían completamente quietas. Esto porque la temperatura en este sistema, nuestro hielo, es demasiado baja. Las moléculas apenas siquiera pueden moverse. Mientras que cuando contamos con algo caliente, las moléculas, como vimos, se encontrarán moviéndose a una alta velocidad. De esta manera podemos definir a la temperatura de la siguiente manera. La temperatura es la propiedad de la materia que mide la energía de las moléculas de un cuerpo, es decir, la agitación de las moléculas que conforman un cuerpo. Esta, al ser una propiedad termodinámica, la temperatura por ende puede medirse y cuenta con sus respectivas unidades de acuerdo al sistema de unidades que se maneje. Sin embargo, el encontrar una forma de medirlas es algo complejo, ya que la temperatura es una medida relativa. Un cuerpo será más caliente o más frío dependiendo de otro cuerpo donde se le compare. Pongamos un ejemplo. Un habitante de la Ciudad de México se encuentra a una temperatura promedio de 20 grados Celsius. Al menos para ellos esa es una temperatura agradable e incluso calurosa. Pero esta temperatura es fría para un habitante de, por ejemplo, Veracruz. Un habitante del puerto de Veracruz normalmente se encuentra a una temperatura de 30 o 40 grados Celsius.
Ahora, ambos lugares son extremadamente calientes cuando se le comparan con alguien que vive en la Antártida, donde las temperaturas se encuentran bajo cero, ¿no? Un lugar extremadamente frío. O son demasiado frescas cuando se le comparan con las temperaturas que se viven en el desierto en plena sequía. Es decir, para medir la temperatura se necesita tener un punto de referencia. Las escalas de temperatura fueron propuestas al seleccionar temperaturas de referencia donde sustancias como el agua sufren cambios de estado. Estos cambios de estado son los puntos de congelación y de ebullición del agua, es decir, los instantes en los que el agua comienza a congelarse y empiezan a volverse vapor de agua. Todo esto a una presión de una atmósfera. En el sistema internacional, la escala de temperatura que se utiliza es la escala Celsius, esta representada con los grados Celsius. En el pasado se lo conocía como escala centígrada, pero su nombre fue cambiado en el año de 1948 en honor al hombre que la diseñó, el astrónomo sueco A. Celsius. En el sistema inglés se utiliza la escala Fahrenheit, expresada por medio de los grados Fahrenheit. El nombre de esta escala en honor al fabricante de instrumentos alemán de Fahrenheit. Ahora, dentro de la termodinámica, para cuestión de análisis y experimentación, es muy conveniente utilizar una escala de temperatura que no dependa de las propiedades de cualquier sustancia. Recordemos que anteriormente habíamos mencionado que las escalas de temperatura están calibradas o relacionadas en función de los cambios de estado del agua. Este es el caso de la escala de temperatura termodinámica, aunque normalmente se le conocen como escalas absolutas, ya que a diferencia de las escalas de temperaturas mencionadas anteriormente, no necesitamos tener una temperatura de referencia que dependa de la sustancia como el agua. En estos casos, la temperatura inicial es el punto más bajo registrado, es decir, el cero absoluto. En el caso del sistema internacional, la escala absoluta que se utiliza es la escala Kelvin, denominada por la letra K. El nombre en honor a William Thomson, llamado Lord Kelvin, físico y matemático británico. Por otro lado, la escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés es el Rankine, representado por la letra mayúscula R, y llamada de esta manera en memoria del ingeniero físico escocés William Rankine. En ambos casos, al ser considerados valores absolutos, se le ha eliminado el circulito que expresa los grados, como en el caso de los grados Celsius o los grados Fahrenheit. Otra escala de temperatura que resulta casi idéntica a la escala Kelvin es la escala de temperatura de gas ideal, pero esta se analizará en otro video. En ese momento hay que hacer una pequeña pausa para hablar de un instrumento muy importante para nosotros,